La filosofía no es una disciplina que pueda asimilarse de forma inmediata, sino un proceso gradual de aprendizaje que se construye a través de obras fundamentales que actúan como puertas de entrada a distintos modos de pensar. Para quien se inicia, el primer contacto más fértil suele encontrarse en los diálogos de Platón, donde la filosofía no aparece como un sistema cerrado, sino como una conversación en movimiento. Textos como la Apología de Sócrates, Critón, Fedón o la República muestran que pensar consiste menos en afirmar certezas que en sostener preguntas rigurosas que obligan a revisar continuamente las propias ideas. En ello se inaugura la filosofía como búsqueda inacabada. A este origen dialógico se suma la sistematización de Aristóteles en la Ética a Nicómaco, su hijo, donde la reflexión se orienta hacia la vida práctica. Aquí la filosofía se convierte en una guía de la acción humana. La virtud o la bondad, la felicidad, eudaimonía, y la prudencia, frónesis, estructuran la existencia moral. Frente al movimiento interrogativo de Platón, Aristóteles introduce orden conceptual y clasificación sentando las bases de la ética occidental. En la modernidad, Bertrand Russell desempeña un papel decisivo como mediador entre la tradición filosófica y el lector actual. En obras como Los problemas de la filosofía y La conquista de la felicidad, presenta cuestiones complejas con un lenguaje accesible, introduciendo al lector en problemas de conocimiento, verdad, lógica y vida buena, sin sacrificar rigor intelectual. En la tradición española, Miguel de Unamuno aporta una dimensión existencial intensa en Del sentimiento trágico de la vida, donde la razón entra en conflicto con el anhelo de inmortalidad. La filosofía se vuelve aquí drama interior. Por su parte, José Ortega y Gasset, en Meditaciones del Quijote y La rebelión de las masas, desarrolla una filosofía de la circunstancia. El ser humano no piensa desde la abstracción, sino desde su vida histórica, social y concreta. Dentro de esta misma tradición destaca Julián Marías, cuya introducción a la filosofía y su historia de la filosofía convierten el pensamiento en un itinerario comprensible y progresivo. Su concepción de la vida como biografía permite entender la filosofía no como sistema abstracto, sino como experiencia personal situada en el tiempo. Finalmente, la ilustración de Voltaire en Cándido o el optimismo y de Montesquieu en El espíritu de las leyes introduce la crítica a los dogmatismos y la reflexión sobre la organización racional del poder político. Este conjunto de libros o de obras no constituye un sistema cerrado.